Esta es una carta del Rebbe de 25 de Shvat, 5746, es decir, 1986. El original está en inglés y es una carta muy interesante al respecto específicamente del tema homosexualidad. Una persona que nace con una inclinación determinada le escribe al Rebbe para efectivamente pedirle ayuda sobre este asunto. Una persona que quiere cumplir los preceptos de la Torá. En la Torá está prohibido la homosexualidad, pero sin embargo su cuerpo mismo lo llama a esto. ¿Qué puede hacer para, por así decir, sobrevivir? Vamos a ver. Baruch Hashem, por la gracia de Dios, 25 de Shvat, 1986, Brooklyn, New York. Saludos y bendiciones. A través de esta carta reconozco haber recibido su carta del 26 de enero, en la cual usted escribe sobre un problema serio, lo llama el Rebbe. Como fue su petición, voy a recordarlo a usted en mis plegarias, para cumplir los deseos de su corazón para bien. Mientras todas las bendiciones vienen de Dios, aún así, un judío se espera de él que haga todo lo necesario en el orden natural. O sea, no nos apoyamos en milagros. En el asunto del problema mencionado, con seguridad usted sabe que hay doctores y psiquiatras que lo tratan y que ya fueron exitosos en muchos casos. Yo conozco un número de casos de gente que tuvo este problema, pero eventualmente lo superaron, se casaron y criaron una familia. Mientras estamos en este asunto, me gustaría dejar en claro una concepción errónea que llevó a algunos individuos a la confusión y a conclusiones justamente erróneas. Esta idea errónea surge de la discusión o de decir, argumentar que ciertos individuos nacen con este problema y entonces automáticamente si nació de esa manera debe ser una cuestión natural, pone el Rebbe entre comillas, porque no puede designarse a una cosa mala que la persona hizo o a un pecado y por lo tanto no hay ninguna necesidad de hacer nada para cambiarlo, o sea como fuera, no es un problema serio en absoluto. Por cuanto la persona nació con esto, entonces debe ser que Dios le mandó esto y ya está. Así tiene que ser. Esto es lo que la gente piensa. Este enfoque está totalmente sin fundación. No tiene ningún tipo de fundamento, como puede ser visto del hecho de que la Torá, que es Toiras Haim, la Torá de vida, Toiras Emes, es una Torá verdadera, porque es nuestra verdadera guía en la vida cotidiana, declara que ser permisivo en este asunto o incluso pensar de esta manera es una grave transgresión de un mandato divino. O sea, no me vengas a decir, nací de esta manera, entonces soy así, esto es lo que Hashem quiere de mí. No puede ser, porque la Torá dice que esto no se puede hacer. Pensar de esta manera es totalmente inválido. Por lo tanto, también está claro que el problema es efectivamente controlable. Porque si fuese un tema incontrolable para el ser humano, Dios no hubiese hecho de este asunto un pecado. Si el ser humano no tiene forma de manejar este asunto, entonces no tiene sentido que Dios diga que es un pecado, porque entonces Dios estaría siendo cruel, condenando al ser humano a pecar. El hecho de que el problema puede ser principalmente congénito no altera la situación. Todos los días chicos nacen con naturalezas particulares y tendencias innatas o deseos innatos. Algunos de ellos son buenos y otros son malos. Esta es la razón por la cual el ser humano fue entrenado y educado para desarrollar y fortalecer las características positivas y eliminar las negativas. El Creador dio al ser humano una capacidad para mejorar, efectivamente, incluso cambiar su, entre comillas, natural, innato, sus características naturales e innatas. El ser humano las puede cambiar, las puede mejorar y en la práctica cambiar. Un caso para ejemplificar esto es la cleptomanía, de robar, la enfermedad, digamos, que lleva a la persona a robar compulsivamente. Generalmente se reconoce que la cleptomanía es un deseo compulsivo muy fuerte, pero nadie sugiere que por esa razón
es decir, que probablemente sea innato y extremadamente difícil, de resistir, entonces el cleptomaníaco le deberíamos decir que está bien para él robar. Es muy difícil, Dios te hizo nacer de esta manera, no lo podés aguantar. Bueno, anda a robar, está bien, es aceptable. Nadie va a decir una cosa así. O que no hay nada que él pueda hacer, o debería hacer sobre esto, etc. Similarmente, en el caso de una persona que nació con un deseo de destruir cosas, con una compulsión innata para destruir cosas, o cualquier otra cualidad innata que es considerada desagradable o reprensible, etc., nunca vamos a decir una cosa así, que por cuanto no podés aguantar, entonces andá y hacelo, está bien. Ninguna sociedad normal declararía que por cuanto una persona nació de esta manera, entonces debería estar permitido seguir con su vida de acuerdo a sus deseos naturales y tendencias. Semejante actitud no ayuda ni al individuo ni a la sociedad. Todo lo contrario. Todo debería ser, y es efectivamente, hecho para ayudar a estos individuos a superar sus problemas neurológicos, seas cuales fuere que son. Ni siquiera es necesario decir que la persona que tiene esta o cualquier otro problema neurológico, o sea, este problema, el Rebbe no está diciendo que la homosexualidad como algo natural, innato en la persona, sea neurológico. El Rebbe no está diciendo esto, simplemente está comparando. Es innecesario decir que una persona que esté con este problema, tenga este problema de la homosexualidad o cualquier otro problema neurológico, podría preguntar por qué Dios creó semejante deseo compulsivo en mi interior que está en directa contradicción con su código moral. ¿Por qué Dios hace una cosa así? ¿Por qué me afligió a mí? ¿Por qué me afectó a mí? Que quien desea cumplir completamente con sus mandatos. El Rebbe dice, comienza el párrafo diciendo, ni siquiera es necesario decir que una persona podría preguntar esto. No hay ser humano que pueda responder estas preguntas. Solamente Dios, el Creador, puede responder. Una observación que puede ser sugerida en relación a la pregunta de ¿por qué yo? Si un individuo experimenta una dificultad particular o una situación que es difícil, compleja, se puede asumir que Dios le dio poderes extraordinarios para superar esta dificultad extraordinaria. El individuo en cuestión probablemente ni siquiera es consciente de su verdadero poder interior. La prueba puede ser diseñada, por lo tanto, con el único propósito de revelar en el individuo sus poderes ocultos, que, después de superar el problema, pueden ser adicionados, pueden ser sumados al arsenal de sus capacidades reveladas, para poder utilizarlas tanto, es decir, las que antes ya conocía, más esta nueva que reveló, utilizarlas para lograr logros infinitamente superiores para el beneficio propio y para el beneficio de otros. Maimónides, que era la guía de los perplejos de su generación y de todas las generaciones siguientes, quien también era un gran y conocido médico de su tiempo, declara en una parte muy conocida de su famoso código Mishne Toira, Yad HaZaka, él declara lo siguiente: toda persona tiene la opción, el poder, si así desea, de dirigirse a sí mismo para hacer solamente el bien y ser un tzadik, un justo, o, si lo elige, de seguir en un mal camino y ser un rasha, un malvado. Toda persona tiene el libre albedrío. Nunca pienses, escribe Maimónides, que una persona está predestinada del nacimiento para ser un tzadik, un justo, o un rasha, un malvado. Tampoco hay ninguna compulsión interior para hacer una elección, sino que uno tiene la capacidad para elegir el comportamiento correcto. Y es una cuestión de propia voluntad y determinación de uno. Y pone entre paréntesis, es una traducción libre de las leyes de Tshuva, capítulo 5. Y ahí podés ver en más amplitud. Una última nota
desde un punto de vista científico. Decir que la mente humana y el sistema neuronal es inimaginablemente intrincado es decir algo obvio. Todo el mundo sabe esto. Solamente el Creador conoce su creación, pero el Creador dio a la mente humana cualidades impresionantes para buscar y analizar los misterios de la naturaleza, para experimentar y para revisar, entender, analizar, etc. y ganar más conocimiento, adquirir mayor conocimiento sobre uno mismo y sobre las capacidades mentales y físicas de los seres humanos y de toda la creación en general. Ya se hizo un considerable progreso hecho por los científicos en sus estudios del cerebro, de las células del cerebro y las hormonas. Y ahora está claro que un gran rango de emociones humanas y sensaciones humanas se pueden estimular artificialmente con la ayuda electrónica y técnicas electrónicas y bioquímicas. Y también, en general, se está de acuerdo que la mayoría, si no todas, de los problemas neurológicos, incluyendo desviaciones sexuales, de comportamiento sexual, probablemente procedan de deficiencias químicas y de hormonas, pone el Rebbe entre paréntesis, o irregularidades durante el periodo de la juventud, cuando el chico era más joven. Entre paréntesis, esto lo agrego yo, no está en la carta. Irregularidades puede querer referirse, y esto es mi interpretación, a abusos, traumas, etcétera, que un chico, una chica, etcétera, hayan tenido de pequeños. Y esto puede tener un efecto, y efectivamente tiene un efecto profundísimo en cómo el chico se comporta, chico, chica, es lo mismo, más adelante en su vida. Cerramos paréntesis de mi propia adición personal, no está en la carta. Algunas enfermedades neurológicas ya están siendo tratadas con éxito en ciertas áreas que tienen que ver con el sistema neurológico, y se puede tener la esperanza que ese rango de enfermedades que se van tratando, etcétera, se pueda expandir y eventualmente incluir todo el espectro de disorders, de enfermedades neurológicas, tanto en el individuo como en las naciones en general, en pueblos y sociedades enteras. Último párrafo pequeño para cerrar la carta. Mientras tanto, hasta que llegue ese tratamiento, etcétera, podemos solamente poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios y fortalecer nuestra adherencia a la Torá y a las mitzvot, sobre las cuales está escrito que son nuestra vida y la longitud de nuestros días. Con bendiciones, la firma del Rebbe.